Diversidad microbiana en un microambiente, columna de Winogradsky. Para vivir, las bacterias necesitan comida y nutrientes. Una buena fuente de nutrientes para las bacterias es la tierra. Con la creación de la columna de Winogradsky, se puede estudiar los diferentes tipos de bacterias que viven en la tierra. La columna de Winogradsky es un dispositivo creado por el microbiólogo ruso Sergei Winogradsky, que consiste en un cilindro de vidrio lleno de agua con nutrientes y con fango depositado en el fondo. Este recipiente será incubado bajo la luz solar que con el tiempo desarrollará una amplia variedad de microorganismos que aparecen en forma estratificada en función del gradiente de gases y de sustancias que ellos mismos crean, formando un microambiente ampliamente oxidante y reductor a lo largo de la columna. En la zona inferior se forman microorganismos anaerobios, ambiente reductor, y en la parte superior crecen microorganismos aerobios, ambiente oxidante. Algunas bacterias solo crecerán cuando haya mucho oxígeno presente, mientras otras bacterias prefieren el azufre. En una columna de Winogradsky, los nutrientes se distribuyen de una manera que las diferentes bacterias se separen. Las bacterias que les guste el oxígeno se moverán hacia la parte superior donde se encuentra disponible, mientras que las bacterias que consumen azufre se moverán al fondo. Para la elaboración de la columna de Winogradsky recolectamos agua y sustrato de uno de los canales de Cuemanco y lo transportamos a nuestro laboratorio casero, donde se encontraba el resto de los materiales a emplear para crear el dispositivo. Primero, en una botella alta y transparente, en nuestro caso fue una botella de vino previamente lavada, llenamos una cuarta parte de la botella aproximadamente con el sustrato recolectado, el cual anteriormente limpiamos de ramas y rocas grandes que pudieran intervenir en el proceso. Después a esto le agregamos 3 clavos pequeños, 2 cáscaras de huevo, un huevo cocido, 2 claras de huevo y tiras de periódico, los cuales revolvimos con el sustrato para que se mezclaran. Continuando con el proceso, agregamos el agua recolectada hasta dejar unos 5 centímetros aproximadamente de separación entre el inicio del cuello de la botella y esta, intentando que al verterla no se mezclara con lo que ya antes introducimos. Para finalizar, se cubrió con una gasa para permitir el paso del aire a la columna y se dejó en un lugar donde le diera el sol la mayor parte del tiempo posible y que no se tuviera que mover la botella para permitir mejores resultados. A continuación se mencionan los resultados obtenidos durante la observación de la columna, destacando los cambios notorios que fuimos anotando. En la primera semana se pudo observar una mezcla heterogénea, sin olor, no presentaba burbujas y la tierra duplicó su tamaño. Para la segunda semana se observó que el agua se ponía más oscura, presentaba una formación en la parte superior de color verde con aparente textura viscosa, una aparición de burbujas del sustrato hacia la superficie, las cuales si explotaban desprendían un olor a materia descompuesta, y se pudo observar el crecimiento de una pequeña planta. En la tercera semana la tierra se asentó en el fondo del envase con abundante presencia de burbujas pero sin emitir olor, incrementó su tamaño a la capa superior de la columna. Durante las siguientes 3 semanas el sustrato redujo su tamaño, el agua se observó más turbia y las burbujas eran cada vez más ocasionales. Pero a diferencia de las 2 semanas anteriores, en la sexta semana se comenzó a notar un color rojizo en la capa superior. Para la séptima semana, el agua y la capa superior dejaron de tener contacto entre sí. Por otro lado, el agua y el sustrato regresaron a sus marcas iniciales. En la última semana de observación, la separación entre la capa superior y el agua era más notoria, pero sin ningún otro cambio aparente. En la columna de Winogradsky se puede observar y analizar 3 zonas principales, las cuales se dividen según los organismos que las componen. Zona aerobia. Esta zona se encuentra ubicada en la parte superior de la columna. Suelen ser organismos aerobios que se encuentran generalmente en estos hábitats ricos en materia orgánica. Suelen ser flagelados o ciliados, pero también pueden desarrollarse microorganismos fototróficos diferentes procedentes directamente del agua o del barro que se utilizaron para la columna. Sin embargo, aquí llega por difusión de las zonas inferiores cantidades de hidrógeno de sulfuro que será oxidado a sulfato por bacterias que oxidan azufre. En esta zona superior se pueden encontrar también cianobacterias fotosintéticas, lo que se visualiza como un pequeño tapete verde, similar a la capa que se mencionó en las observaciones de las semanas presentadas anteriormente. Estas bacterias son las únicas que realizan una fotosíntesis similar a la de las plantas. Zona microaerófila. En esta zona no se utiliza todo el hidrógeno de sulfuro, pequeñas cantidades brotan en la superficie donde son utilizados por otros microorganismos que crecen en la zona superior. Se visualiza bajo la forma de 2 franjas, brillantemente coloreadas, inmediatamente por encima del sedimento. En una primera franja, las bacterias verdes del azufre procesan los sulfuros azufre y aparecen en una franja verdosa. En otras zonas cercanas, bacterias procesan el hierro formando una capa negra que se forma justamente por debajo. Zona anaeróbica. Esta zona se encuentra en el fondo de la columna donde se encuentran 2 tipos de microorganismos, los que realizan respiración anaerobia y los que fermentan la materia orgánica. En ambos casos se descompone la materia orgánica y se forman ácidos orgánicos, alcoholes e hidrógeno.
En la fermentación los compuestos orgánicos son degradados de forma incompleta y en la respiración anaeróbica los sustratos orgánicos son completamente degradados a dióxido de carbono. En los niveles inferiores se encuentra un ambiente con altas concentraciones de hidrógeno de sulfuro y en los cuales aparecen varios grupos de bacterias. Un poco más por encima, las bacterias reductoras del azufre se visualizan con una capa negra. Estas pueden utilizar subproductos de la fermentación para su respiración anaeróbica, usando sulfato. Gracias a estas tres zonas podemos catalogar los distintos tipos de bacterias que se podrían encontrar en una columna, los cuales son algas verdes azuladas, cianobacterias, bacterias que les gusta el oxígeno, Caulobacter, bacterias moradas que no usan azufre, Rhodobacter y Rhodopseudomonas. Bacterias moradas que usan el azufre, Chromatiaceae. Bacterias verdes que usan el azufre, Chlorobiaceae. Bacterias que les gusta el azufre, Clostridium y Sulfodelvibrium. Por último, recordemos que no siempre se presentarán todos los tipos de bacterias mencionadas en las columnas, y depende de muchos factores, como el lugar de donde se tomaron las muestras, las condiciones a las que se expuso la columna y el cuidado que se les dio, así como para identificarlas a detalle es necesario realizar procesos de laboratorio a microscopio para observarlas y catalogarlas. Agradecemos a María Magdalena López Ramírez por su apoyo y orientación durante la realización de esta práctica, siempre estando atenta a nuestras dudas y guiándonos en los pasos a realizar durante su desarrollo, logrando en conjunto un excelente resultado, y a nuestras familias por ayudarnos en la producción de nuestra práctica y por permitirnos mantenerla con las condiciones adecuadas.